Os he reunido hoy aquí porque lo que está pasando es muy grave. Como sabéis, el domingo hay una manifestación con el lema Mafia o Democracia. María Jesús. ¿Y nosotros cuáles somos? Democracia, por supuesto. Vale, no, era solo para tenerlo claro, porque como últimamente han salido cosas regulinchi del partido... Están llegando demasiado lejos. Escuchas, filtraciones, juego sucio. El objetivo es hacerme caer como sea. Hasta el punto de acusar a mi pareja y a mi hermano para hacerme daño a mí. Para. Oye, pero ¿qué estáis haciendo? Coño, este es el set del sketch del PP. Ah, Sí, y esta frase ¿Sí? es mía. Mira, el objetivo es hacerme caer como sea, Claro. hasta el punto de acusar a mi pareja y a mi hermano para hacerme daño a mí. claro. Claro. Que tu novio lo procesaron y tu hermano está con las comisiones. No pasa nada. ¡Qué confusión más tonta! ¿No? Como que el sketch se titulaba Las cloacas del Estado. Claro. Y ahí el tema. Esto le puede pasar a Oye, cualquiera. llevaos a estos y por favor que entren los nuestros, Sí. por favor. Sí, si los nuestros. si no os importa, ¿eh? Sí, bueno, una confusión. Chico, rápido. está, sí, Gracias. rapidito. A ver... Ya está, perfecto. Vamos. Como sabéis, el domingo hay una manifestación bajo el lema Mafia o Democracia. Isabel, ¿Y cuál de los dos somos nosotros? democracia, por supuesto. Ah, vale, solo para tenerlo claro. Están llegando demasiado lejos. Escuchas, filtraciones, juego sucio. Por suerte, tenemos unos audios que demuestran que las cloacas del Estado existen. Hicimos un trabajo que cambió la historia de Cataluña. Que Artur Mas pasara de 62 a 50 diputados, yo creo que fue positivo, ¿no? ¿Pero estos no son Villarejo y Cospedal? Anda, pues tienes razón. Oye, pues el gag era suyo. Oye, Pedro, María Jesús. ¿Sí? ¿Qué pasa? Perdón, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Teníais razón. Sí, Sí, Teníais a razón. ver, sí. Es vuestro, es vuestro. Le he dicho Es vuestro, Ay. es vuestro. Es No nuestro. pasa No nada. pasa nada, tranquilos. tranquilo. Un lupus lo puede tener cualquiera. Un lapsus, María Jesús. Ay, sí. Venga, va. Ya seguimos nosotros. Venga, chicos. ¿Ah? A la mesa. Venga, va. ¿Qué manera de hacer política es esa? Por suerte, tenemos unos audios que demuestran que las cloacas del Estado existen. No todo el mundo necesita balas. Perdón, parad. ¿Qué pasa? Perdonad, llevo un día muy loco. Es que antes, con lo de las grabaciones, me he confundido y por eso pensaba que el gag era vuestro, pero no, es nuestro. Claro, es que nos hemos confundido porque como nos gustan las cervecitas, los vinitas, las terracitas... Pero estos sí que son los audios de Leire Díez intentando desprestigiar la UCO. Vale. Entonces sí, ¿no? Si no os importa, De acuerdo. No. vaya día nada. llevamos, vaya día llevamos. Ay, madre. Ay, ¿por dónde ir? Por favor, déjame recuperar. Ahí, venga, va. Sí. Hay que ser muy cínico para acusar a tu rival de usar las cloacas del Estado cuando eres tú mismo quien las utiliza. Ah, no. A ver, un momento, paramos pasa aquí. ahora? ¿Qué pasa no, ahora? no puede Ay, no, ser. A niña, ver, lo que no puede es el PP acusarnos a nosotros de ser cínicos por utilizar las cloacas del Estado cuando vosotros las habéis estado utilizando durante muchos años. Pero- Con lo cual esa frase la tenía que decir yo. Pero ¿cómo la vas a tener que decir tú? Esta frase la tengo que decir yo porque yo después digo, hay que acabar con la politización de la justicia por lo del Constitucional. No, porque se refiere a la politización de la justicia por lo del Supremo. ¡Ay, qué lío! va. Esto no se puede. Así no se puede. La primera pregunta es obligada. ¿Por qué decidió usted abrir toda esta investigación? ¿Venganza? No es un tema de venganza, es un tema de, primero, justicia y segundo, que esto no se vuelva a producir. Digo, porque claro, yo era un señor normal al que la policía de este país, ya no la policía en general, la policía patriótica esta, puso a precio a su cabeza en el año 2013.
Digo, es que esto parece el lejano oeste. O sea, con los carteles allí, dice, bueno, pues venga, vamos a cargarnos a uno u otro. Es que no puede ser. Es curiosa esta respuesta porque muchos hablan de usted como cloaca, como parte de esta mafia, esta cloaca o la fontanería del Partido Socialista, cuando usted habla de sí mismo como víctima. Claro, o sea, y hablo no solo de mí como víctima, sino de las cientos de víctimas que hay ahí. Y fíjese, esta mañana o ayer por la tarde se publicaba un informe que se llama el Informe Colombo, que desvela que entre el 2011 y 2014 hubo 13.000 investigaciones ilegales dentro de las bases de datos de la policía, en Madrid, Barcelona y Sevilla. Si eso lo extrapolamos al 2017, o sea, estamos hablando de unas 22.000 investigaciones ilegales. O sea que aquí lo que ha habido es una cacería masiva. Y en esa... Claro, y a los que estamos intentando limpiar eso porque nos ha pillado dentro, entonces, claro, lo que se trata es de generar el mayor ruido posible para que no salga la verdad. ¿De cuántos nombres estamos hablando? La Policía Patriótica, ¿a cuántas personas investigó? Y si esas personas son solo políticos o también hay periodistas. A ver, esa lista, o sea, tenemos una parte de la lista ya, nada más, esos 13.000, nos faltan otros 9.000. En esa lista hay, por supuesto, políticos hay muchísimos, hay periodistas, hay empresarios. ¿Y qué más hay? Yo creo que... Políticos, empresarios y periodistas. ¿Pero cuántos afectados? Seguro que me dejo alguno. ¿Pero cuántos afectados? A ver, todas esas investigaciones son ilegales. Todas. O sea, las 13.000 son ilegales. Otra cosa es... vamos a hablar de las 22.000. Las 22.000 son ilegales. Otra cosa es cuántas se han convertido en un daño todavía peor. ¿Vale? Entonces, ya tenemos 22.000 investigaciones ilegales. Que eso se han convertido en 167 causas judiciales realmente dañinas. O sea, como me han hecho a mí, que es, te colocan unas cuentas falsas y con eso te meten en la cárcel. O Sandro Rosell, 2 años en la cárcel con unas cuentas. Entonces, ya tenemos de 22.000 a 167 que conozcamos a día de hoy. Pero bueno, y cuando terminemos de desgranar los números, pues ya veremos. ¿Cuál es el proceder habitual de estas cloacas del Estado, de esta Policía Patriótica? Porque usted ha contado más o menos cómo fue en su caso, pero tiende a repetirse siempre. Sí, o sea, el patrón es siempre el mismo. Primero se produce un encargo y cuando escucháis el audio que se ha publicado hoy, pues aquello es como, digamos, como si fuera un pool de recursos, ¿no? Aquí viene un señor que tiene ahí un problema, que está en el grupo ese que decide y entonces acude ahí para que le hagan ese trabajo. Entonces, ese trabajo es, una vez que se identifica un blanco, lo que se hace es primero una búsqueda de información, esto cuesta dinero, por supuesto, y alguien lo tiene que pagar, o lo pagan los fondos reservados, se buscan en las bases de datos policiales, se investiga todo ilegal, a ver cuáles son las debilidades y por dónde entrar, se profundiza en la investigación y ya se prepara un plan de acción. Si llegas a la fase de plan de acción, estás muerto, porque lo que van a hacer es, que también lo dice en el audio, es, te van a colocar un informe falso, y a partir de ahí ya, o sea, tu vida se ha acabado, destruida. Por ejemplo, ¿hay algún...? Y por supuesto, con la difusión en los medios, porque si esto fuera todo confidencial, pues bueno, a lo mejor se quedaba en anécdota. Pero claro, si los medios afines te hacen un tratamiento de estos a lo bestia y te cuentan, o sea, y te destrozan en la vida pública, pues ya estás, además, civilmente muerto. No, a ver, los periodistas de las cloacas lo que hacían era difundir la basura. Pero también eran investigados. Los que eran no eran investigados. No, los periodistas investigados son los disidentes, digamos, al gobierno aquel. No, o sea, entonces, si tú escribías algo que no debías, pues... Estos periodistas que usted adentra en las cloacas siguen teniendo poder, siguen teniendo repercusión, siguen liderando esas redacciones como antaño. Los medios de comunicación siguen siendo los mismos. O sea, dice, claro, ¿de dónde sale este ataque? El Confidencial. Resulta que el Confidencial se reunía semanalmente con la cloaca esta desde el año 2011, que yo tenga acreditado. Quizá antes, pero que yo tenga acreditado desde el 2011 sin interrupción. Y el segundo que lo saca es La Razón, que es con el señor que está en esa causa que se pone hoy de manifiesto. Entonces, y al pobre periodista le han pillado de pardillo y ese ha acabado su carrera de periodismo aquí. Señor Dolcet, si todo esto está tan acreditado, ¿por qué no ha tenido la repercusión judicial que se le presupone a todo esto? Pues mira, a eso habría que preguntárselo a los responsables, ¿no? Porque yo no he hecho más que entregar y pedir durante los últimos 4 años y nadie ha movido un solo dedo. Y una última pregunta, ¿no será que no ha tenido tanta repercusión porque a lo mejor hay un canal, un Netflix,
o una gran plataforma que con toda esta información, que es súper relevante, es evidente, después acabe haciendo una super serie? No. Porque una cosa es que se haga una super serie, que se hará y está planificado, pero la super serie viene después de haber entregado... O sea, nosotros hacemos investigación, se lo contamos a las víctimas y le damos confidencialmente la información a ellos, porque claro, a ver, si te resulta que te investigan a ti a título personal, pues lo mismo te pillan que tienes un amante, ¿sabes? Y tu mujer no lo sabe. Porque entonces, se han dado casos de esos. Joder, que sí se han dado casos y cosas peores. Como por ejemplo, sin meternos en nadie. Bueno, o sea, eso, gente con 2 familias, o sea, es que, claro, cuando entras a seguir a alguien en todo, o sea, pues, oye, pues la gente tiene sus cosillas, o sea, que normalmente no quiere que se sepan, entonces, o sea, eso no se puede hacer público. Y entonces, y cuando ya tenemos eso más o menos armado, vamos al juzgado y lo entregamos. Y nosotros, pues a lo mejor hemos sido un poco naif, porque yo creía que, digo, bueno, lo entregamos al juzgado y esto se va a investigar. Nada. Absolutamente nada. Y ahora están en una fase final de dárselo a partidos políticos. Bueno, a ver, nosotros seguíamos insistiendo en los juzgados porque somos muy cabezones. Pero claro, cuando ha saltado todo esto, tengo que decir que al final ha venido bien. Porque ahora está el foco de todos los medios en esto y todos los partidos políticos quieren esa información. Y nosotros se la entregamos a todo el mundo, incluido al señor Feijóo. O sea, nosotros no discriminamos a nadie. Yo sé que el señor Feijóo no ha hecho esto. Pero si guarda los cadáveres en el armario de su partido, le van a perseguir a él. O sea, y no confundamos un partido con algunos señores que han pasado por allí y que han hecho cosas que no debían. Que es lo que estamos hablando aquí. Igual que hablamos de la policía patriótica. Oye, hay 80.000 policías. O sea, bueno, pues porque en esta policía patriótica haya 30 o 35, no quiere decir que la policía sea corrupta. Son esos señores. Y ayer lanzamos una entrevista aquí en El Tablero con la misma Leire Díez, porque así lo habíamos acordado con ella. Lamentablemente, en el último momento, ella la aplazó y a pesar de nuestra disponibilidad para hacerla en cualquier otro momento, incluso hoy, ella dio prioridad a otros medios y por eso fue imposible. Lo sentimos porque sin duda habríamos tenido preguntas diferentes a las que otros medios le han hecho, pero lo decimos aquí porque queremos compartir la información con ustedes que nos ven. ¿Y quién es Leire Díez? Leire Díez es una periodista. Sobre todo es periodista. Bueno, pero usted ha sido alto cargo en la administración de Pedro Sánchez. No he sido alto cargo. Voy a dejarlo claro porque yo jamás pertenecí a un comité de dirección, jamás a un consejo. Más aún, se está diciendo en esta mesa si Leire Díez es militante de base, si actúa por su cuenta, si es alguien que tiene una instrucción o es una militante un poco loquita, ¿no?, que va por ahí ofreciendo cosas. Vamos a ver. Lo que podemos constatar es que esta señora se ha reunido con una serie de personas investigadas, imputadas, pidiéndoles información para desacreditar a agentes implicados en investigaciones que afectan al Partido Socialista y al Gobierno, ofreciéndoles tratos con la Abogacía del Estado y con la Fiscalía. Alguien me podrá decir, ah, claro, pero a lo mejor lo ofrece y en realidad no lo puede cumplir, o lo ofrece motu propio, ¿no? Bueno, entonces el primer interesado en salir, dar todas las explicaciones y desacreditarla sería Sánchez, el Gobierno y el PSOE, que extrañamente llevan 10 días callados, escurriendo el bulto y sin contestar a ninguna pregunta. Primer elemento, un poco extraño. Segundo elemento, un poco extraño. Joder, para ser una militante de base, es una militante de base a la que han reconocido que conocen el portavoz parlamentario y la presidenta del partido, Patxi López y Cristina Narbona, que ha trabajado durante 6 años en puestos de alta dirección en empresas públicas, primero en Enusa, una empresa que tiene que ver con el uranio. Yo la verdad es que no sé si Leire Díez es experta en uranio, no tiene pinta, y sin embargo trabajó a las órdenes de un dirigente valenciano vinculado a Ábalos durante 3 años en una empresa que gestiona el uranio. Toma ya. Y luego, no contentos con eso,
trabaja en Correos a las órdenes del que había sido mano derecha de Pedro Sánchez en la Secretaría General del PSOE, su jefe de gabinete, Serrano, en Ferraz. Para ser una militante de base, no sé, el PSOE tiene como 150.000, 200.000 militantes, no sé, María me lo podrá decir mejor. No creo que todos estén colocados 6 años en puestos de alta dirección en empresas públicas, porque si no, no habría empresas públicas suficientes para colocar a todos los militantes de base del PSOE. Entonces, si la militante Leire Díez es conocida por la dirección del PSOE, trabaja a las órdenes de 2 personas vinculadas a Pedro Sánchez en empresas públicas por orden del PSOE, pide información de casos que afectan... ¿Perdón? Cuando se produce esa grabación que se ha filtrado, que es hace un par de meses, no estaba trabajando para nadie, para ninguna institución pública. Sí, pero ha trabajado 6 años en empresas... Claro, y es del Partido Socialista, nadie niega, y nadie niega que la conozcan, yo no la conozco María, personalmente. los 200.000 militantes del PSOE de base han sido altos cargos en 2 empresas públicas durante 6 años. ¿De verdad me quieres decir que eso es ser militante de base del PSOE? Yo no he dicho que sea militante de base, yo he dicho que es una... Los hechos es que ahora mismo es una militante que ha solicitado la baja. Esa es la relación actual. María, pero de verdad, pero que tú consideres que esto... Es que es una tomadura de pelo que me digas eso. Yo cuando haya más pruebas sobre la mesa hago otra interpretación. También me puedes decir ahora que no tiene nada que ver con el PSOE porque ayer ha rellenado un formulario y le ha dado a baja. Pero vamos a ver, esta señora es conocida... O sea, esta señora ha llevado la comunicación del Partido Socialista en Cantabria y la comunicación de varias campañas de primarias. Ha estado en Ferraz. Conoce a Pachi López, a Cristina Narbona, a Santos Cerdán, se ha reunido con él, ha trabajado durante 6 años en puestos de alta dirección en empresas a dedo puesta por el PSOE. Entonces, no me puede decir el Partido Socialista que no la conoce de nada, o que pasaba por allí, o que es una militante de base, porque eso es evidentemente mentira. Y nadie se lo cree. Lo mismo que nadie se cree que esta señora esté escribiendo el libro. Pero vamos a ver, es que ¿qué tomadura de pelo es esta? Entonces, si además está ofreciendo cosas, tratos que afectan, cuyo cumplimiento afectaría o implicaría al gobierno, o está ofreciendo cosas presentándose como militante del PSOE, lo que nadie entiende en este país es que el PSOE lleve 10 días callado y el presidente escondido. Nadie entiende eso, porque esto evidentemente le genera, siquiera, fíjate, incluso si fuera por egoísmo, por revertir el daño reputacional y por evitar el marrón, o sea, asumiendo que esta señora fuera una loca que pasaba por allí, el PSOE sería el primer interesado en desacreditarla. ¿Cómo es posible que el partido lleve 10 días callado? Nadie entiende eso, con lo cual habrá que concluir que efectivamente esta señora no es una militante del PSOE de base que pasaba por allí, sino que el PSOE se está protegiendo de algo o no está queriendo dar explicaciones de algo. Y yo de lo que creo que no quiere dar explicaciones el Partido Socialista es de lo que decía al principio, de que efectivamente en este país hay policías y guardias civiles haciendo la guerra sucia y que en vez de combatirlos, el PSOE ha mandado una emisaria, por cierto, no la más lista de la clase parece, a hacer trapicheos por detrás a ver si con eso desacredita las investigaciones. Y eso es, 1, una chapuza y 2, una carencia democrática grave, porque si tú piensas que hay un problema con policías y guardias civiles corruptos, los depuras, no mandas a esta señora a hacer trapicheos por detrás. Pero... ¿Por qué es importante hablar de las cloacas del Estado? Porque suponen eso, los inframundos no tan desconocidos y nada inofensivos en este país. Porque podemos llamarlo democracia, pero hacerlo no la convierte en una. Pregúntenle a los 7 de Somosaguas, a los 6 de Zaragoza o a las 6 de la Suiza. Podemos hablar de separación de poderes, pero eso no hace que exista. Podemos hablar de libertad de prensa, pero eso no hace que esto sea verdad. Si algo está sobre la mesa estos días es ese hedor a cloacas que lo toca todo y que también, lamentablemente, contagia. Por eso la entrevista que hace nuestro compañero Raúl Solís hoy en Diario Red esta mañana es tan importante. Porque un empresario, te guste más o menos, ha sido muy claro en la forma de describir la operación de las cloacas. Es verdad que lo dicho no es nuevo. Es verdad que llevamos algunas mucho tiempo de intuición y también de denuncia explícita sobre la alteración del juego democrático en este país. Pero por lo mismo es importante que atendamos a las voces que delinean la operación y la conocen ya sea porque integraron o integran estos mecanismos golpistas como porque han sido víctima de ellos. Y sí, he dicho golpistas, porque la palabra cloacas del Estado a veces se nos queda corta. Es por un lado, esto cierto, la construcción de un aparato con fines políticos desde la institucionalidad, policía, jueces, medios. Pero es también y sobre todo la utilización de esta institucionalidad para subvertir la democracia. No denunciamos solo el qué, las cloacas, sino el para qué se utilizan estas estructuras de la podredumbre que golpea la democracia, es decir, que la fractura, es decir, golpismo por otras vías. No hace falta tanques si tienes cloacas. Y por eso es también importante no apuntar solo a Villarejo.
porque es un sujeto dentro de una trama mucho más compleja. Y por supuesto es importante también señalar la desidia y pasividad que termina siendo cómplice, como hace el PSOE, que no ha cumplido con su deber. ¿Será tal vez porque les interesaba antes cuando tocaba a otros partidos políticos o adversarios? ¿Será tal vez porque en el fondo pensaron que a ellos no les tocarían las cloacas por ser un partido de régimen? ¿Es ingenuidad o es perversidad política? Algo me dice que tiene un poco de ambas, pero mucho más de la segunda. Porque es fácil denunciar cuando te toca a ti. Lo clave es hacerlo cuando toca a cualquiera. Porque ser demócrata no es un papel interesado, es un compromiso. Y si la progresía mediática, económica, cultural y política expresada en el PSOE y sus satélites sigue asumiendo que basta con decir qué feo, hay mucho ruido, pues están sembrando su propia salida no solo de la Moncloa, sino de España, de cualquier código democrático. A quienes nos golpearon antes lo tuvimos siempre claro. Y por eso somos tan incómodos. Pero por lo mismo, hoy podemos decir, sin problemas, que advertimos. Y que ahora toca por eso actuar aún más urgentemente contra esas cloacas. Bueno, pues que lo de Granadinas era una falsificación. Ahora sabemos que lo sabía Antonio García Ferreras, que lo sabía Mauricio Casals, que lo sabía el comisario Oliveira, que lo sabía el comisario Villarejo, por el audio de aquella comida, y este audio nuevo del número 2 de Interior con Mariano Rajoy nos dice que también lo sabía el gobierno. De pruebas que está en pasta local, pues sí, me detienen a una circunstancia, pues me paga algo, está depositado, que demuestra que todos estabais en esta movida. Esto es gravísimo porque hablamos de una conspiración entre altos mandos policiales y altos mandos, en este caso de los medios de comunicación, directivos de medios de comunicación, que están operando conjuntamente en un operativo para hacer que una fuerza política que iba primera en las encuestas perdiera las elecciones. Esto es un fraude electoral gravísimo y, bueno, pues además tuvieron la colaboración tanto de autoridades judiciales. No hay que olvidar que yo me querellé contra OK Diario y el juez dijo que, bueno, que aquella información era un informe policial. Hoy sabemos que ese informe era falso y encima nos pretende condenar a nosotros a las costas. Yo creo que ya va siendo hora de que se sepa que la democracia en España efectivamente funciona muy mal. Es que el número 2 de Interior en aquella etapa, en esta conversación, lo que muestra es que sobre todo se colocaba por parte de Pino en algunos medios que hacían de altavoz. Es decir, él pone sobre todo el acento en el hecho de que algunos medios compraban este tipo de mercancía. Lo de Granadinas, eso es un asunto que sabíamos perfectamente que eso era mentira, que eso era una falsificación y tal, y sin embargo pues apareció publicado en OK Diario, porque tampoco necesitaba ni Pino, ni Villarejo, ni el que fuese pasar por el ministerio para darle una cosa a un periodista. Efectivamente, dices, vale, lo de Granadinas, dices, Villarejo lo que dice en los audios es que lo de Granadinas se lo inventa Pino. Él le echa la culpa a Pino. Sí, bueno, puede ser, pero no que se lo invente. Para empezar a comprobarlo. Efectivamente, sobre todo cuando canta como canta. ¿Sabes? Pues él coge y, bueno, en este caso concreto de Granadinas, intenta que a través del ministerio se lo compremos. Y como no se lo compramos, primero porque además no interesaba, pues un día eso aparece en OK Diario. ¿Y eso cómo ha pasado? Y Pino, con todo su desparpajo, te decía, no tengo ni idea, yo nunca hablo con periodistas. Y tú estabas en el ministerio y te lo encontrabas ya publicado. Claro, aquí hay dos medios de comunicación fundamentales que tienen un papel determinante convenciendo a mucha gente en la sociedad española de una noticia que era falsa. Por una parte, OK Diario, un tabloide de ultraderecha, pero ojo, La Sexta. El documentito está aquí y en el documento dice páguese, aquí que pone Iñaki, a ver, ¿me lo puedes leer? Si eres tan amable. Nombre del beneficiario, ¿me puedes decir quién? Pablo Iglesias Turrión, ¿No abónese en el Banco Euro-Pacific la cantidad de $272.325 americanos. El organismo que aparece en este documento, que manda este pago, es el Ministerio de Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública, el 11 del 3 del año 2014. Perfecto. Un medio de comunicación supuestamente progresista, a sabiendas de que la información es falsa, el famoso es demasiado burdo que decía Ferreras en aquella cena, dar la noticia. Me entrevistan a mí diciendo, bueno, esto es lo que dice OK Diario, esto es lo que dice este informe, que tiene usted que decir. Es gravísimo que la corrupción haya llegado al periodismo de una manera tan clara, y yo creo que, bueno, pues que Ferreras no debería seguir presentando un medio de comunicación. Yo soy periodista y solo periodista. Es imposible que yo pueda traspasar la línea de dedicarme a la actividad política. Me parece durísima. ¿Tardó mucho en decidirse? Exactamente medio segundo.
y Eduardo Inda no debería ser invitado a las televisiones después de algo tan grave como esto. Bueno, la financiación ha llegado por transferencias de dinero que nosotros hemos relatado y probado con toda suerte de documentos en los últimos años. Yo lo que querría decir antes de nada es que a mí lo que me resulta llamativo es que a ustedes del Partido Popular, pues la Fiscalía siempre actúa con una contundencia y una diligencia extraordinaria, y en el caso de Podemos pues parece que tienen impunidad, porque en todos los documentos que yo he traído, bueno, y en otros que tenemos y en otros que les aportaremos en las próximas semanas, pues como mínimo se atisba relevancia penal. Y a mí lo que me llama la atención, ya digo, es la flexibilidad, lo blanda que ha sido la Fiscalía Anticorrupción, en contraposición a lo dura, o por lo menos a lo legal que ha sido con ustedes, y también la ausencia de actuación por parte de la agencia tributaria. Nosotros hemos probado que han llegado desde la dictadura venezolana al entorno de Podemos, e incluso algunos de los personajes eran los receptores, según el documento que firmó Hugo Chávez hace ya bastantes años. Pues todos estos señores se han ido de rositas, no ha habido una sola investigación penal al respecto, ni tampoco de la agencia tributaria, que a mí me conste, ¿no? Y luego las pruebas de que esos traspasos, esas transferencias de dinero se han producido, pues están en los documentos que nosotros hemos ido publicando. Este es el documento que prueba la transferencia de 200 y pico mil euros al señor Iglesias. Esta transferencia se produce en marzo del año 2014, Podemos se constituye en enero del año 2014, y aquí no ha habido una sola actuación ni de la Fiscalía ni de Hacienda. Y luego tenemos pues también esas transferencias firmadas de su puño y letra por el comandante, el dictador de Venezuela, Hugo Chávez, ¿no? Aquí están estos documentos que tampoco han sido objeto de investigación penal. Yo lo que quiero transmitir aquí es sobre todo mi perplejidad, mi estupefacción, no como periodista, sino como ciudadano, por el hecho de que hay aquí un partido político que goza de la impunidad y de la inmunidad más absoluta. Es decir, yo pensaba que la inmunidad y la impunidad total estaba reservada por ley al jefe del Estado, pero veo que trasciende ese ámbito y que llega a un partido político en general y en concreto a todos sus dirigentes. Bueno, hay conversaciones. Dolcet, el empresario, vamos a hablar enseguida con él porque dice hay más grabaciones. Esto es una parte de lo que se está conociendo. Cree que hay mucho material todavía del que pudo grabar Villarejo que todavía no conocemos y que está en esto que se llama las cloacas. Bueno, desde luego es obvio que más material hay. Yo no he escuchado ese material y por lo tanto no puedo hacer un juicio sobre la gravedad. Pero teniendo en cuenta con quién se ha relacionado Villarejo en este país durante tanto tiempo y de que lo grababa todo, estoy convencido que se van a seguir conociendo pues, cosas muy graves cuando vayan saliendo más audios, claro que sí. Les contábamos que hay un bulo, un gran bulo, que hacen que se difunda el hecho de que Podemos se había financiado con 40 kilos de coca. Y además vendiendo, la persona con la que vamos a hablar, Miguel Urbán, por un barrio conocido de Madrid. Es uno de los fundadores de Podemos y podemos saludarle ya. Miguel Urbán, ¿qué tal? Buenas tardes. Esto es así, o sea, las cloacas, lo que se llama investigaciones turbias, intentan difundir el hecho de que habíais financiado Podemos en el origen vendiendo hasta 40 kilos de cocaína. Sí, es una auténtica locura, ¿no? Que se enmarca dentro de la guerra sucia contra Podemos por parte de las cloacas, de medios de comunicación, de empresarios, no de cualquier comisario, sino de lo que serían las altas instancias de las jefaturas de seguridad del Estado, para evitar que pudiéramos en ese momento llegar a gobernar, ¿no? Hasta el infundio de inventarse algo tan disparatado como que un eurodiputado va con 40 kilos de coca a un pub en Malasaña. Ya, pero esto hace que se abra una investigación. Hay incluso policías, ahora se conoce, porque lo ha adelantado el diario.es, que esto hizo incluso que hubo un seguimiento a Miguel Urbán y que incluso te situaban vendiendo cocaína procedente de Venezuela y en un pub determinado. ¿Urbán ha estado en Venezuela y ha estado en ese bar?
No he estado ni en Venezuela ni he estado en ese bar. Y lo llamativo de toda esta historia es que no intentan ni siquiera que sea verosímil. Tienen tanta impunidad que no necesitaban ni que yo hubiera estado nunca en ese bar, ni que hubiera estado en Venezuela. Era una excusa para investigar a Podemos, para investigarme a mí, para investigar a anticapitalistas. Al final era pues un tremendo bulo para justificar lo injustificable sin orden judicial. Lo que estamos viendo es que no solo que mucha gente vinculada, no solo con este bulo, sino con toda la guerra sucia, fue ascendida, sino sobre todo, y lo más llamativo, es que estamos hablando de la cúpula. Estamos hablando de la cúpula de la seguridad del Estado. O sea, que no era simplemente un policía facha de extrema derecha que quisiera atacar a Podemos. Era el Estado que estaba organizando una guerra sucia contra nosotros en ese momento, y yo creo que es lo verdaderamente grave. Pero aquí hemos visto cómo torturadores, como Billy el Niño, que formó a muchos de estos, como el comisario Villarejo y otros, tuvo 3 medallas en democracia. Torturador como Billy el Niño. Con lo cual, lo que vemos es una línea que conecta esos aparatos del Estado y esa represión que se va manteniendo en democracia hasta ahora. Y lo que está pasando, esto no es pasado. Y yo creo que con eso me gustaría terminar. Tenemos a los 6 de Zaragoza en la cárcel. Tenemos a los compañeros de CNT de las 6 de la Suiza que nos quieren meter en la cárcel por hacer sindicalismo. Hemos visto cómo el Ministerio de Marlaska ha infiltrado policías en Colectivo 14, en Distrito 14, disculpa, en colectivos como Futuro Vegetal, en organizaciones vecinales. Esto está pasando a día de hoy y creo que demuestra un problema democrático en nuestro país de primer orden. Si tú metes cualquier información falsa en un informe de la UDEF, como el fiscal ni el juez se lo van a leer ni lo van a comprobar, te llevas por delante a un tío. Correcto. Y luego, a ver cómo sales de ahí, porque cómo demuestras que una cosa que dice la UDEF no es cierta. O sea, te tienes que bajar a hacer una pericial de los datos concretos y tal, que no es fácil, ¿eh? Entre otras cosas porque la gente no tiene estómago para sobrevivir a esto. Y yo creo que como españoles tenemos que sentirnos muy orgullosos de que España sea una democracia que funciona con plenitud, que tenga unas instituciones muy sólidas, unos poderes del Estado muy sólidos, y desde ese punto de vista España es una democracia que sirve como ejemplo, porque es una democracia plena, a muchos otros países del mundo. Claro, conectamos con Verifica porque esto de la famosa cuenta de Granadinas tuvo un recorrido de atribuir un cobro de mucho dinero por a Pablo Iglesias en una cuenta en un paraíso fiscal. Se llega a difundir. Esto de la cuenta Granadinas era un bulo. María Navarro, verificamos de qué estamos hablando. Pues sabemos que el propio banco al que se atribuyó esa cuenta, el Europacific Bank, negó la existencia de esa cuenta atribuida a Pablo Iglesias en las Islas Granadinas. Hemos escuchado los audios del entonces número 2 de Interior en los que reconocía ese asunto, así lo llamaba el propio Francisco Martínez cuando se refería a esa cuenta de Iglesias en las Islas Granadinas, y dijo que era mentira. Pero tenemos además el comunicado del 6 de mayo de 2016 por el banco en respuesta a la publicación de OK Diario. En ese comunicado, la entidad bancaria dijo que nunca había mantenido una cuenta a nombre de Pablo Iglesias, del cofundador de Podemos, y también dijo en ese mismo comunicado que no recibió ninguna transferencia de dinero procedente de Venezuela. Así que, en definitiva, a día de hoy, casi 10 años después, no se ha demostrado la existencia de esa cuenta atribuida a Pablo Iglesias en las Islas Granadinas.